Works, de nuevo, para todos ustedes, renaciendo entre cenizas, como ave fénix, la gran circo internacional de Frank Rock. Sobre el pasado, se nos aclara el presente. No se olvide, mi estimado, que usted es el presidente. Mi nombre es Ademar Bianchi, oriental, de los tantos que nos vinimos cuando las cosas se pusieron muy mal allá, año 73, 74, y me dedico al teatro. Ahora, nuestro concepto del teatro, el del grupo de Teatro Catalina Sur, que es el que yo fundé junto con un montón de vecinos de La Boca, hemos siempre optado, posiblemente por generación, en el tema de la memoria, la identidad y la celebración. Es decir, entendemos que la cultura, el teatro, el arte, es un derecho humano, pero no es un derecho solamente de poder disfrutarlo como espectadores, sino que también creemos que se puede no solo disfrutar, sino, digamos, con esto de hacer cosas colectivamente sobre memoria y la identidad, producir un hecho escénico, un hecho teatral con una poética, que nos permita, mediante la memoria, mirar mejor el futuro. Digamos, no es memoria por un tema de museo o de folclore, sino memoria de lo que nos ha pasado para poder ver que no nos pase nuevamente. Lamentablemente, muchas veces vuelve a pasar. Esto nos ha llevado a trabajar básicamente con una cuestión muy territorial, que es en nuestro barrio, el barrio de La Boca, y además con un concepto de celebración, no solo de identidad del barrio, sino de identidad del barrio, de la ciudad, de la Argentina, de América Latina, de esta patria grande que todos queremos. Entonces, cuando hablamos de celebración, hablamos de celebración de poder producir y crear todos juntos una poética sobre temas que nos importan. Cuando hablamos de esa poética en el teatro, hablamos además de una poética comunitaria. Estamos hablando desde, digamos, la comunidad, desde una cantidad de gente muy grande. Nuestro grupo tiene cerca de 200, 300 personas, de todas las edades. Y lo que más hacemos con esto es intentar llegar, digamos, a un público que de repente no es el público que va al teatro solamente a ver una obra de teatro, sino al público que le interesa saber qué es lo que Catalina se está planteando, y realmente es interesante lo que pasa con eso, con respecto a nuestra memoria y a nuestro futuro. Obviamente, en estos 30 años, las memorias son importantes y han pasado por muchas fases, y últimamente nos damos cuenta de que la memoria es más necesaria que nunca, porque si uno examina la historia argentina y la historia de Latinoamérica y la historia uruguaya, nos encontramos con que muchas veces la famosa grieta que tanto se habla, que nace en el siglo XIX, vuelve a manifestarse, digamos, con una vuelta a un neoliberalismo salvaje,
que ha pasado varias veces, con militares, sin militares, y que en América Latina daría la impresión que la memoria no alcanza para darnos cuenta de que está volviendo de otra forma. Entonces el Grupo Catalinas, cuidando siempre que lo que hacemos es teatro y que un espectáculo debe ser divertido, emocionante, tiene que lograr que la gente, digamos, haga una empatía con ese espectáculo y además que piense. Realmente venimos haciendo esto mucho. Hemos hablado del siglo XIX en un espectáculo que se llamó Carpa Quemada, que lo planteamos en el centenario, como que en el centenario, en 1910, había una carpa, y a los muchachos del Jockey Club, esa carpa, que pretendía ser un homenaje al Bicentenario en el centro, y del Club del Progreso, digamos, los muchachos bien, no tuvieron mejor idea que quemarlo, porque realmente la historia argentina de quemar teatros y de quemar imprentas y de quemar justamente todo aquello que ponía en tela de juicio el poder hegemónico de determinados sectores, ha sido una costumbre. Entonces, a partir de esa historia, que era un circo que quemaron porque no querían que estuviera en el centro, que se iban a acercar, que tenían derecho a ir, pero bueno, no, al centro no, vayan a otro lado. Quemaron esa carpa. A partir de eso nosotros armamos ese elenco, que era el de Frank Brown, se lo adjudicamos a él, se reveló y en vez de contar la historia oficial, contó una historia mucho más real. Una historia que no es la que nos cuenta Mitre, Sarmiento, no es la historia que nos han contado, sino que es una historia mucho más de la gente, mucho más real que la historia que muchos años nos han contado. Ahora el revisionismo histórico ha puesto algunas cosas en su lugar, pero todavía la gente, hay esa memoria, parece que para el siglo XIX no se dan cuenta que ahí comienza todo esto. Entonces hemos hecho ese espectáculo. También hemos hecho un espectáculo de homenaje a nuestros abuelos, aquellos que vinieron en el fin del siglo y al principio del siglo, entre 1890 y 1930 básicamente, corridos del hambre y de las guerras de Europa, y que construyeron básicamente estas ciudades y muchas partes de este país, y que también fueron discriminados, también se le negaron los derechos, y que poco a poco han ido creando este mundo. No nos olvidemos que los sindicatos creados por los anarquistas españoles, italianos, fueron como los primeros sindicatos muy fuertes que hubo, y a partir de ese homenaje, que es Venimos de muy lejos, nos planteamos la vida en los barrios populares, en La Boca básicamente, con la huelga de los conventillos, con los sindicatos que estaban allí, que eran la mayoría de los sindicatos que figuraban cerca del puerto, básicamente trabajaban allí, y ese fue un espectáculo donde hicimos la memoria de esos sectores que lamentablemente muchos hijos de esos, digamos, inmigrantes de La Boca, de los que las clases más altas se arrepintieron de haberlos traído porque pensaron que iban a traer, digamos, laburantes especializados, y lo que vino es un mundo campesino huyendo de allá. Entonces los denigraron, dijeron cualquier cosa de ellos. Lamentablemente muchas veces los hijos de esa generación, los hijos de esos inmigrantes, vuelven a repetir lo mismo, con respecto a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos argentinos que vivían de las provincias buscando una mejor vida. Y esa historia a nosotros nos gusta contarla para que la gente se dé cuenta cómo se repiten las cosas y cómo habría que recordarlo para tratar de no hacerlo. Y por último, el espectáculo que estamos haciendo ahora, El Fulgor Argentino, que comienza con el golpe de 1930. No porque antes, si nos acordamos de Dorrego, de toda la historia previa, de, digamos, de las traiciones, digamos, de la ciudad de Buenos Aires a las provincias y básicamente a la banda oriental, con respecto a Artigas, un líder popular importante, lo que quisimos con esto es recordar las dictaduras y las resistencias que ha habido desde 1930 con el golpe de Uriburu, donde, como siempre, hay un golpe, digamos, entre comillas, nacionalista para darle lugar inmediatamente, en ese caso a Justo, Leonardo y Aramburu, digamos, como se le da lugar, digamos, después a este liberalismo
que ahora lo tenemos de vuelta, pero obviamente no con una dictadura militar, pero que es la misma matriz, es decir, los mismos intereses. Entonces creemos que esta historia nos ayuda a ver para dónde deberíamos ir en nuestro país y en América Latina para lograr el sueño de la patria grande, que es el derecho que todos tenemos, y sí que es un derecho humano la cultura y el saber la historia y el seguir hacia adelante comunitariamente.